sería el siguiente tipo de pruebas, que son las pruebas de integración o de relaciones. Vamos a pedirle por aquí voluntariamente. Ay, ya que se me fue buscando los nombres, se me fue. Vamos a pedirle por aquí voluntariamente al señor Cañaguiri que lea lo que está en pantalla. Si no tiene audio, avise por el chat. Parece que el señor... Bueno, lea, Leslie, por favor. Ya que tiene ganas de leer. Pruebas de integración. Validan el software a través de varias interfaces y casos de uso, tomando en cuenta que la salida de un componente es la entrada de otro. Muy bien, entonces vean que aquí simplemente está diciendo que ellos lo que van a tratar es de hacer un recorrido a través del sistema, pasando por diversos componentes independientes. Gracias, señorita Wendy. Y aquí hay que tomar en cuenta que por lo general la salida de un componente va a ser la entrada del siguiente. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que realizar este tipo de pruebas? Fíjense lo siguiente que puede pasar. Este tipo de pruebas se realizan porque aun cuando los módulos independientes, tenemos dos módulos, uno amarillo y uno azul, funcionen adecuadamente por separado, es necesario probarlos conjuntamente. ¿Por qué? Porque un módulo puede tener un efecto adverso sobre el otro. Las subfunciones cuando se combinan pueden no producir la función de salida deseada. Por ejemplo, si yo tengo esos dos módulos, uno de color azul y uno de color amarillo, ¿cuál ustedes piensan que debería ser la salida que debería recibir? ¿De qué color? Si yo los combino. ¿Aló? Mm, amarillo más azul de azul. Verde. Morado. Se supone que deberían recibir como salida un resultado en verde. Pero ¿qué pasa si recibimos esto? Estamos ante un error. Hay en algún grupo que me dijeron en cierto momento, no, lo que pasa es que el OK está en rojo, manchó la cuestión y se puso así de color morado. Pero no, simplemente es que hay algún tipo de comunicación que está fallando entre estos dos elementos, ya que nosotros esperábamos como resultado un elemento verde al hacer la combinación entre ellos. Por otro lado, también puede darse el caso de que las pequeñas imprecisiones aceptadas individualmente en cada componente, imaginemos que nosotros tenemos 4 elementos funcionando que fueron evaluados por prueba unitaria y dieron como resultado que estaban funcionando bien, dieron OK, pero internamente cada uno de ellos tenía un pequeño error. Vean que ahí tenemos los cuadritos negros, representan los errores. Puede suceder o normalmente sucede que cuando vamos a trabajarlos en conjunto, la sumatoria de todos esos pequeños errores que estaban allí presentes van a hacer que nuestro programa falle, ya que por ejemplo los datos pueden perderse o malinterpretarse entre interfaces, etcétera. Por lo tanto, es necesario siempre probar el software ensamblando todos los módulos que ya probamos o que ya evaluamos con nuestras pruebas de unitarias. Otra cosa importante, vean que dijimos que la realización de estas pruebas es secuencial. ¿Por qué debe ser secuencial? Porque imagínense que yo vaya a probar este elemento de tipo
de tipo de integración, que yo lo vaya a hacer que yo lo vaya a hacer una prueba de integración a este elemento sin haber hecho antes pruebas unitarias. Puede que uno de estos módulos que tengo aquí esté malo y que ese me colapse todo el sistema, pero como no los probé a nivel unitario, nos va a presentar, vamos a pensar que lo que está fallando es directamente esto. Entonces eso no es conveniente. Debemos siempre primero probar las partes para después evaluar el todo, porque así descartamos errores de esos componentes individuales. Por ello, una vez concluida lo que son las pruebas unitarias y ya estando seguros de que los componentes funcionan adecuadamente en forma independiente, es que procedemos a ejecutar las pruebas de integración de todos o al menos de la mayor parte de los elementos vinculados, para así verificar que los componentes operen correctamente de manera conjunta. Vamos a ver qué entendieron nuevamente de esta pequeña porción. ¿Qué es lo que probamos cuando hacemos pruebas de tipo integración? Supongamos que este es el elemento más simple, el que está abajo, que no tiene subcomponentes, y que estos son los elementos compuestos. 1, 2 y 3. ¿Qué de estos elementos son los que deberíamos probar? El 1, el 2, el 3, el 1 y el 2, el 1 y el 3, díganme ustedes los números. ¿El 1 y el 2? El 1 y el 2, porque recuerden que la prueba de integración no va a evaluar elementos simples. Él necesita probar la conexión entre elementos. Y como si decimos que nuestro elemento más pequeño es la función, quiere decir que no está conectada con nada. En ese caso, el módulo contiene un conjunto de funciones conectadas entre sí. Por lo tanto, se puede considerar como una prueba de integración para ver que todas esas funciones trabajen correctamente. Y el sistema tiene un conjunto de módulos que se conectan entre sí. Allí también podemos hacer pruebas de integración. Recuerden nuevamente, la prueba de integración lo que hace es tenemos el módulo independiente probado a nivel unitario. La prueba de integración lo que hace es recorrer los diversos módulos. Por ejemplo, puede entrar en cierto caso así para ver cómo funciona, mientras que en otro caso puede hacer este recorrido o cualquier otro que considere necesario. Lo importante, inclusive hay momentos en que ni siquiera va a recorrer algunos elementos. Puede pasar así también en una de las corridas que vayamos a realizar. Lo importante es que ella va a revisar la comunicación, por ejemplo, entre este 1 y luego con el 2, el 1 con el 4, etcétera. Los que tienen comunicación entre sí. Eso es lo que ella evalúa realmente, que la comunicación se realice en forma adecuada. Este tipo de pruebas de integración se ejecutará 1 de forma dinámica, 2 de forma estática, 3 de ambas maneras. Dinámica, muy bien. Las pruebas de integración, y a partir de aquí todas las pruebas que nombremos de tipo confiabilidad son siempre de tipo dinámico. La única que tiene un componente estático es la prueba unitaria. ¿Quién ejecuta este tipo de prueba? 1, el desarrollador. 2, el usuario. El desarrollador. Desarrollador, profe. El desarrollador. Todavía no hemos entrado a las pruebas de usuario. Las pruebas de usuario comienzan a partir de las pruebas del sistema. ¿Cuál es su ámbito? Si decimos que es una prueba de desarrollador, su ámbito, claro está, que va a ser siempre de caja blanca.
¿A quién están orientadas? En este caso, están orientadas nuevamente, como ya dijimos, al desarrollador. ¿Cómo es su documentación? Si están orientadas al desarrollador, ¿cómo debes? ¿Ah? Formal. Formal, muy bien. Formal, profe. Entonces, vamos entonces con el siguiente